Trasciende por el camino debajo de un arco iris cubierto de páginas y siente como cada palabra acaricia tu pensamiento. Páginas de color, donde la literatura hará la magia. El libro que hoy les traemos pertenece a la autoría de uno de los escritores más queridos y admirados dentro de la comunidad queer cubana. Escribió poesía, novelas, cuentos realistas y de ciencia ficción, narrativa para niños, guiones de cine, de televisión y hasta un libreto para una ópera rock. Y en cada uno de estos géneros entregó obras de gran originalidad, fineza y espíritu transgresor. La Onda Queer se honra en presentarles su columna especial sobre la vida de Shelly Lima y su novela Triángulos Mágicos. Shelly Lima nació el 6 de enero de 1957 en La Habana, bajo el nombre de Graciela Lima Álvarez, y creció en un ambiente rodeado de lectura. Su padre, quien era especialista en vías respiratorias y un seguidor de la psicología y la psiquiatría, era un apasionado de la literatura, el arte, y fue quien le inculcó la fascinación por los libros, la música, la pintura, el teatro, la fotografía, el cine y los museos. Lima estudió hasta cuarto grado de primaria en una escuela que quedaba en Centro Habana, cerca de Galeano y San Rafael, pero el propio autor manifestó que odiaba ir a clases. Él era una criatura nocturna y levantarse temprano en la mañana era un sacrificio demasiado grande, sobre todo tomando en cuenta que a la hora en que le mandaban a dormir era justo cuando se sentía más vivo y enérgico. Tenía problemas para entender las matemáticas y el resto le parecía bastante aburrido. Sin embargo, sus notas eran relativamente buenas. Era callado y hermético, no hacía amigos con facilidad y padecía de tics. Sufrió el bullying hasta la secundaria básica, época en la que se sintió capaz de pelearse a los golpes con más de un agresor en los baños de la escuela al campo. Era un chiquito solitario y lleno de conflictos, con secretos que no tenía a quien confiarle. Así que se refugió en lo que estaba a mano, que eran libros principalmente y la televisión. Por lo que se puede decir que aprendió a enmascararse y sobrevivir a partir de los libros. Empezó a escribir sus propias historias como una manera de crear mundos en los que su personalidad tuviera cabida. Sus primeros cuentos e intentos de novela datan de los 8 o 9 años, y eran fantasiosos, violentos e increíblemente eróticos, y se esmeró en mantenerlos ocultos a los ojos de los adultos. El tema de la apariencia fue permanentemente una angustia para el niño que fue Shelly Lima, al mirarse al espejo a los 7 u 8 años y verse embutido en un disfraz que no tenía que ver con la imagen que él mismo guardaba en su cabeza. La Onda Queer. Su adolescencia fue mágica y al mismo tiempo dolorosa. Al parecer, como si los conflictos que habían ido creciendo consigo hicieran explosión. Una ola de sexualidad lo cambió todo alrededor. Los límites de su universo personal se volvieron convulsos y agitados, sin tener nadie a quien hacerle preguntas, y para entonces ya estaba muy claro que no podía revelarse como quien era. Una vez más los libros volvieron a salvarlo, al descubrir autores y referentes como Oscar Wilde, Lorca, Jean Genet y Manuel Puig. No solo por la ficción que escribían, sino también por sus biografías. Siempre se trataba de hombres que amaban a otros hombres, y por ello habían sido silenciados, perseguidos y burlados. De esta forma, aprendió a leer entre líneas y comenzaría a rastrear escritos que le dieran pistas sobre sí mismo, buscándose en la literatura de otros. 5, 4, 3, 2, 1. Te invitamos a que descubras un universo de color sonoro. La Onda Queer llega a ti para ofrecerte cultura y diversidad. Música, cine, televisión, literatura y mucho más podrás encontrar si te unes a nuestra familia. Estamos en YouTube, Telegram, Facebook y iVoox. Acompáñanos, porque todas, todos y todes somos La Onda Queer.
A los 14 años se enfermó de cáncer y estuvo ingresado en el Hospital Oncológico de La Habana por más de 9 meses, haciéndose pruebas y recibiendo tratamiento. Cuando salió del hospital, según el propio Lima, era otra persona. Se había convertido en una especie de bestia salvaje. Estaba convencido de que no iba a durar mucho más y quería vivir intensamente. De esta forma, se casaría a los 15 años para dejar atrás la casa de sus padres y lanzarse al mundo. Pero la vida de Shelly Lima no puede verse separada de la de quien se convirtiera en la persona más importante de su vida adulta. Antes que Shelly conociera a Alberto Serret, había pasado por varias relaciones amorosas, pero con ninguna consiguió, según el propio autor, coincidir con alguien tan capaz de integrarse a su mundo inusual en el que todo parecía estar de cabeza. Para ese entonces, a sus 22 años, se encontraba en una segunda unión legal, un poco más satisfactoria. Su pareja estudiaba diseño, trabajaba en una imprenta y en sus ratos libres se dedicaba a sacar adelante una obra plástica. Y aunque Shelly manifestaba que no estaba exactamente enamorado, tenerlo en su vida significó un gran alivio. Él era un bisexual extremadamente femenino, logró entender sus conflictos en materia de género y accedió a que usara sus ropas. Además, compartía su pasión por la lectura y por el arte. Era extremadamente celoso, pero se rendía ante la necesidad de libertad de Lima, y todo indicaba que durarían juntos mucho tiempo, hasta que apareció Serret. Serret era gay, y era algo conocido por todos sus amigos y la mayor parte de sus conocidos, de manera que la relación entre él y Shelly resultó una rareza para los que ignoraban que Lima era trans. Su relación fue una unión entre hombres bastante peculiar, dado que ambos aprovecharon que la gente pensaba que Shelly era mujer para saltarse las barreras que les habían impuesto. De esta forma, compartieron todo: cama, mesa, vida personal, trabajo, amigos y relaciones íntimas. Por esta fecha, se trasladarían a la Isla de la Juventud, anteriormente llamada Isla de Pinos, donde Shelly trabajó como asesor dramático de un grupo de teatro infantil, y más tarde como asesor literario y como editor de un boletín de literatura. Su primer poemario, Tiempo Nuestro, apareció en 1981, después de haber ganado el año anterior el premio 13 de marzo, otorgado por la Universidad de La Habana. Al año siguiente, publicó su libro de cuentos Monólogo con lluvia, el cual en 1980 había sido galardonado con el premio David. Terriblemente Iluminados se publicaría en 1988, el cual estaba escrito hacía algunos años, ganando el premio UNIAC en 1985, en donde el escritor vuelca parte de su universo en ese momento, influenciado por su ideario personal, sus lecturas y su contacto con el arte. En algún momento entre 1986 y el 87, Edesio Alejandro invita a Shelly y Alberto a colaborar en la que sería la primera ópera rock nacional. De esta invitación saldría Violente, una obra de ciencia ficción con textos de ambos escritores y música de Edesio Alejandro y Mario Dalí, que se estrenó en 1987 en el Teatro Nacional a sala llena y se repuso al año siguiente. Fue un proyecto interesante, innovador, del cual la crítica no dijo en su momento absolutamente nada, ya que para aquel entonces el rock, pese a todo, seguía estando mal visto. El inicio de la década de los 90 fue un periodo fructífero para Shelly, pues se publicó su primera novela, Brujas, debutó en el género policíaco con Los asesinos las prefieren rubias, en coautoría con su esposo, y saldría al aire una serie televisiva inspirada en otra novela suya que no llegaría a publicarse, Chiralat. 60 capítulos de media hora de duración en los que la fantasía heroica aparecían por primera vez como género en el espacio Aventuras de la televisión cubana. En el año 1994 se edita Confesiones Nocturnas, una novela publicada por la editorial Planeta en México, la cual fue poco conocida en Cuba. Para ese tiempo en Cuba, con el inicio del periodo especial, la situación precaria, los altos precios en el mercado negro para adquirir productos de primera necesidad, la falta de alimentos y otras tantas situaciones desesperantes hicieron que Shelly se enfermara a causa de la mala alimentación y el estrés diario. Por esta razón, Serret hizo hasta lo imposible para tratar de salir del país, a través de solicitud de ayuda a amigos y colegas de trabajo. De esta forma, marcharían hacia Ecuador con 2 maletas y $12, los que habían adquirido de contrabando y escondido en los zapatos antes de abordar el avión, ya que en este entonces
la tenencia de dólares en la isla era ilegal. Durante su estancia en Ecuador, tuvieron la suerte de contar con la ayuda de amigos y trabajaron insaciablemente por 10 años, en los que impartieron talleres y conferencias, escribieron libretos para radio, cine, televisión, editaron, redactaron e ilustraron publicaciones variadas, tuvieron secciones fijas en emisoras de radio y diarios, crearon una colección de cuadernos poéticos, pintaron, elaboraron numerosas piezas de artesanía, investigaron y estudiaron la mitología y el chamanismo. Todo esto sin dejar de escribir sus propias obras. Carl West, un norteamericano de origen macedonio que llevaba muchos años afincado en América Latina y trabajaba para Ecuavisa, les propone escribir la adaptación de un clásico de la literatura ecuatoriana, y aquello sería el inicio de una experiencia con este canal, adaptando posteriormente las obras y novelas nacionales. También impartirían talleres de guión y dramaturgia, y formarían parte del equipo que escribiría para Pasado y Confeso, un programa dramatizado del género policíaco que llevaba años en pantalla y tenía mucho éxito. En 1998, Shelley gana el premio Juan Rulfo por su cuento El cerdito que amaba el ballet, teniendo como antecesores 2 libros más para niños, El barrio de los elefantes, que fuera premio 13 de marzo de 1987, y El día en que encontramos un hada, que publicaría una editorial ecuatoriana en 1997. El 6 de marzo del año 2000 sería para Shelley el más terrible de su vida. Ese día moriría a los 52 años, producto de un infarto masivo, Alberto Serret, quien había sido no solo el amor de su vida, sino su compañero de trabajo, su confidente y amigo incondicional. Desde ese momento, Shelley no volvería a escribir hasta 5 años después, ya habiéndose trasladado a Argentina durante su trabajo como guionista de una telenovela. Allí volvió a escuchar los tangos que tanto amaba su padre y se deslumbró con la música de Charly, Cerati y Spinetta. Argentina fue el vientre que parió una docena de obras de teatro inéditas. Durante el tiempo que estuvo en Argentina, Shelley mantuvo una relación con Elizabeth, una norteamericana de origen suizo, conservadora y restauradora, la cual tenía innumerables puntos en común con Lima y que conoció en Quito a través de una recomendación de un amigo que vivía en California. Aunque Elizabeth viajaba a Buenos Aires cada vez que podía, Shelley Lima decide mudarse a San Francisco para continuar con su relación, y en este lugar llegaría a experimentar una pasión desenfrenada por la fotografía. Pero los problemas con el idioma inglés hicieron que no fueran suficientes las ofertas de trabajo, por lo que comenzó a desempeñarse en oficios fuera del arte, como cuidar enfermos, mascotas, jardinería y otros que no llegaban a cubrir sus necesidades. Una vez más, el estrés y la ansiedad se apoderarían de él, afectando terminalmente su relación, la que se convirtió en una buena amistad. Entonces llegaría la posibilidad de trasladarse a Miami, donde continuó impartiendo sus talleres. Hizo correcciones de textos, algunas ediciones de libros y revistas impresas, además de escribir crítica teatral y un par de guiones de cine a 4 manos. A principios del 2012, Shelley enfermaría de forma abrupta. Tendría 2 operaciones, un infarto y 3 hospitalizaciones de urgencia, por lo que le tomó mucho tiempo recuperarse y acabaría renunciando a llevar una vida activa. Algunas otras obras notables de Shelley Lima han sido Isla después del diluvio y Lucrecia quiere decir perfidia, ambas del 2010. En poesía, Todo aquello que no se dice, del 2011, y Discurso del amante en el 2013. Las novelas Memorias del tiempo circular y Triángulos mágicos en el 2014, las que se reeditaron posteriormente en los 2 siguientes años. Y en el 2017 se editaría por la editorial Gente Nueva, en La Habana, Pequeño manual de criaturas poco raras. Para algunos cubanos principalmente, quizás sea desconocido que estos espacios televisivos que seguían, como Del lado del corazón, Hoy es siempre todavía y el mítico Chiralat, no hubieran sido posibles sin la magnífica obra de ese escritor, el cual nos abandonaría físicamente a causa de complicaciones cardiovasculares a la edad de 66 años el pasado 21 de enero del 2023. Shelley Lima, como diría el propio autor, fue alguien que se aferró desesperadamente al mundo propio, porque el mundo de los otros no lo reflejaba. Una especie de camaleón y un experto en supervivencia. Un tipo muy jodido que lo disimulaba sonriendo cortésmente,
un adorador de dioses a los que ya no se rinde culto, una especie de anarquista, un humorista, un pesimista, un bisexual cuya debilidad eran los hombres femeninos y las mujeres trans, un ávido consumidor de arte y un catador de belleza, alérgico a las manadas de cualquier tipo, un zapador, un surfista, un alquimista, un farero, alguien que miró muchas veces cara a cara la muerte sin proponérselo, y que supo muy bien que no sabe casi nada de lo que merece la pena ser sabido. Así de grande fue nuestro Chely Lima. Estás escuchando La Onda Queer. Sigue con nosotros. Triángulos Mágicos es una novela amena y valiente, que no tiene miedo de hablar alto y claro, el bálsamo indicado para hacer que nos convirtamos en cómplices de sus páginas desde la primera línea. Una mezcla de humor, transgresión, sexo y honestidad de los personajes, en una Cuba precaria, con un calor que tortura y donde los personajes sobreviven con poca ilusión de un cambio. Esta obra puede ser leída tanto por el público joven como por el adulto, y se encuentra narrada en primera persona por Margot, su protagonista, una veinteañera atrevida a la cual se lanza a una vida de aventuras y descubrimientos, buscando con valentía la independencia y la liberación que la oprime, afrontando la vida con madurez, buscando alternativas para vivir y sustentarse, lejos del espíritu reprochador y dominante de su madre, la falta de carácter de su padre y la compañía casi nula de sus hermanos. Margot se cansa de una vida absurda y monótona, no ama a su novio oficial, aborrece las clases de gimnasia artística a las cuales la apuntó su madre y detesta la imposición de mantenerse virgen hasta el matrimonio. En medio de toda esta crisis y periodo de autodescubrimiento, escapa de casa y acaba siendo acogida por la cálida hermandad de tres chicas que se convierten en su nuevo círculo fraternal. Juntas serían los Tres Mosqueteros y D'Artagnan. Estas chicas, al igual que Margot, protagonizan y definen sus propias y complejas elecciones en la vida. Entre ellas se apoyan, se aconsejan y muestran el verdadero valor de una amistad sincera, porque los amigos son la familia que elegimos. Viajando, Margot en su camioneta irrumpe de forma súbita en su mundo la figura del hermoso Pablo, a quien recoge en la carretera de camino a casa, y quien es pareja de otro chico llamado Arturo, con el que mantiene una relación y quien lo apoya en el cuidado del pequeño bebé Wolfgang Amadeus, hijo de Pablo. De esta forma, comienza la historia de un triángulo amoroso entre una mujer y dos hombres, arrastrando en cada capítulo un sinnúmero de sentimientos y sensaciones para los personajes: el miedo, la incertidumbre, el deseo, la atracción, los celos. Triángulos Mágicos es una lectura única y sin dudas un acercamiento íntimo a la exploración de la sexualidad de Margot y sus dos amantes. Todo en esta relación es poco convencional, transgresor y estimulante. Triángulo provocador que nos obliga a permanecer inmóviles con el libro abierto, sedientos de ansiedad por conocer qué pasará en la próxima página, cómo terminará cada personaje. Es una obra que muestra al mundo que es necesario crear conciencia en la sociedad, mostrándonos que otras formas de amar son posibles, porque el amor es diverso, y que el amor, al fin y al cabo, es eso, amor. La Onda Queer.